Atributos del Eterno que podemos apelar en nuestra tefilá. Selección de contenidos y comentarios por Elisa Ben Melahim. Saludos a todos mis amigos que siguen estos comentarios, en los cuales la intención es tratar de conocer más a fondo sobre las raíces que les corresponden a todos aquellos que se le ha sido revelado a Yeshua el judío, y no el greco-romano como su Masíaj. Y que por mucho tiempo nos han sido quitadas, para ser reemplazadas por costumbres y dogmas impuestos que no nos pertenecen. Ciertamente limar todas estas asperezas, no es sencillo, pues aún se mantiene una actitud pasiva, de no investigar sobre qué debemos tomar y qué debemos desechar. Esto ciertamente es un trabajo constante, que cada quien debe realizar. Por tanto, la alerta es esta. Aprenda bien los conceptos de los estudios anteriores. ¿Y cómo se aprenden? Estudiándolos, buscando la lógica, realizando preguntas las cuales debe encontrar respuestas basadas en el contexto del estudio. Por ejemplo, en el estudio de forjadores del cristianismo hay un concepto platónico importante que es la preexistencia. ¿Cuál es su deber en esto? Investigarlo a fondo hasta que entienda que su origen es griego y no hebraico. Y cuando digo estudiarlo a fondo no es decir, sí, a todo lo que expongo. Es entenderlo de tal manera que no queden dudas. Después, ¿qué hago? Pues, aplíquelo. Si cada vez que lea un texto ve preexistencia, o cada vez que una persona le da un texto donde supuestamente se entiende eso, y usted se alarma, ¿qué pasa? Es sencillo, lo que pasa es, que aún no ha entendido el concepto, ni sabe cómo aplicarlo. ¿Entiende? Le voy a dar un ejemplo que significa comprender algo que no queden dudas. Por ejemplo, a usted le dicen que hay que tener cuidado con el fuego, pues puede causar un daño muy doloroso y hasta mortal. Y decide verificarlo usted mismo, y coloca su mano y le causa una quemadura de 3er grado. ¿Habrá persona, o texto de algún libro que lo persuada de que el fuego es bueno para su piel? ¿Tendrá que meter de nuevo la mano en el fuego para estar seguro? Cada vez que se le entrega un concepto es su obligación verificarlo hasta sus últimas consecuencias. Es por ello que hay tantas personas conformistas, que reciben una información y solo la repiten, sin indagar diligentemente sobre ella. Y los errores se hacen virales. En el cristianismo esto es común, y es uno de los lastres más difíciles de erradicar. Por lo tanto se debe estar en alerta todo el tiempo. El contexto hebraico es totalmente opuesto a esto. Fíjense en este texto. Yirmiyahu, Jeremías 9, 24. Si no alabes en esto el que se haya de alabar. En entenderme y conocerme, que yo soy Hashem, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Hashem. ¿Cómo se logra esto? ¿Diciendo sí a todo lo que escucha? ¿O investigando con diligencia? Sé que ya usted tiene la respuesta. Ahora bien, dicho como preámbulo, hablemos sobre los atributos del Eterno que son mal conocidos como nombres personales. Y de esto quiero recordar el comentario expuesto en una parashá pasada. Si ciertamente un atributo es un nombre, pero no un nombre como se conoce de la manera occidental. En el mundo occidental el nombre solo es como lo define el diccionario. De origen en el vocablo latino nomen, el concepto de nombre constituye una noción que se destina a la identificación de seres que pueden ser animados o bien, inanimados. ¿Y cuál es el motivo del nombre? Tiene el propósito de individualizarlo y reconocerlo frente a otros. Como vemos, el concepto de nombre en nuestro vocablo es solo separar a un individuo de otro. Por ejemplo, en un salón usted dice: se busca al señor Carlos en el vestíbulo. Todos los que se llamen Carlos levantarán la mirada, y todos los que se llamen Ricardo seguirán en lo suyo sin prestar atención. Y esto funciona muy bien en nuestra cultura. No podemos aplicar este mismo concepto a la escritura que no fue escrita bajo un concepto occidental. Ya que, es como tratar de hablar hebreo estudiando solo el inglés. En hebreo nombre se pronuncia Shem. En dicho idioma también significa según el diccionario de Strong. H. 8034. Shem. Honor, autoridad, carácter. En el idioma ibrí, hebreo, Shem está estrechamente relacionado con la existencia del ser, es decir, lo que no tiene nombre, simplemente no existe. De allí se desprende que la creación no estuviera completa hasta que Adán Arisón, o sea el primer hombre, les pusiera nombre. Para el pueblo hebreo, dar nombre es un privilegio del padre, y en caso de faltar él, la madre. El nombre de una persona es la expresión de su esencia, de su personalidad, de su individualidad, por tanto un cambio de nombre implica un cambio de carácter. Como expresión de la personalidad, el nombre también denomina atributos. Esto es muy importante tenerlo en mente.
Un nombre define tu atributo o define tu esencia. Ahora bien, esto es perfectamente lógico aplicado a una criatura finita como somos nosotros. Ya que un nombre, que nos sea dado de esa forma nos puede definir en nuestra totalidad. Ahora bien, piense por un momento. Si nosotros que somos finitos podemos ser definidos en nuestra totalidad con un nombre, ¿con cuál nombre podemos definir a aquel que es infinito, y es multiplicado por lo insondable? Dígame qué nombre lo podría definir en su totalidad. Ciertamente tal nombre en nuestra dimensión es imposible de nombrar, es por ello que lo he propuesto en otras oportunidades, el único nombre, atributo que el Eterno dio a Mosé, en cual más o menos en nuestro mundo finito podemos entender, es el que dio a Mosé. Veamos qué fue lo que le dijo el Creador. Shemot Éxodo 3, 14 respondió Elohim a Moisés. Yo soy el que soy. Y añadió. Así dirás a los hijos de Israel. Yo soy me ha enviado a vosotros. Bueno amigos, no sé si ustedes lo pueden ver. Pero ¿dónde hay un nombre allí? Veamos los siguientes comentarios en referencia a esto. Comenzamos con el principio de todas las cosas, la unidad de la que emana toda la diversidad. Yud, Ei, Baf, Ei. Estas 4 letras, son las que la Torá utiliza para mencionar lo que la humanidad, ha reducido a una sola palabra que no dice esencialmente nada pero en el fondo define todo. Dios. Por miles de años, y en casi todas partes del mundo los seres humanos han intentado articular en palabras lo único que para los judíos jamás podrá ser nombrado o definido. Nunca podremos saber el verdadero nombre de aquello que hemos decidido llamar Dios. Si realmente intentáramos leer las consonantes, en la forma más apropiada, lo que obtendríamos es una palabra imposible de escribir en cualquier idioma, puesto que la misma mezcla 3 tiempos diferentes. Literalmente sería la palabra. Es, fue, será. Y no solo es imposible de pronunciar sino que incluso está prohibido intentar hacerlo. Tomado de las 22 palabras esenciales del judaísmo de Diego Edelberg. Y ciertamente esto tiene lógica. Piense por un momento, la realidad del Eterno es la misma realidad de su creación. O mejor dicho, nuestras 3 dimensiones las cuales limitan nuestra existencia, son las mismas que tiene el Eterno el cual no puede ser limitado por nada. ¿Cómo podemos ver un objeto que tiene 10 dimensiones? Trate de imaginarlo. ¿Puede? ¿Puede pronunciar lo que lo defina en su totalidad? ¿O simplemente dibujarlo? Si lo puede hacer, simplemente usted no existe en esta dimensión. ¿Entiende lo que quiero decir? Otro comentario que también fue expuesto en la parashá anterior fue. Es uno de los versos más famosos de la Torá. Allá. Significa. Existió, o estaba, en hebreo. Eye, es la forma imperfecta singular de la primera persona, y por lo general se traduce como. Seré, o estaré, por ejemplo, en Éxodo 3, 14. Eye, a ser, eye, literalmente se traduce como. Yo seré lo que seré, con las consiguientes implicaciones teológicas y místicas de la tradición judía. Amigos, de manera simple, allí el Eterno le dice a Mosé. No tengo nombre. Ya que soy quien quiera ser, cuando lo desee ser, y por tanto no pueden encasillarme en un nombre pues soy infinito. Y posteriormente es cuando el escritor contrae el término de Eye, a ser, Eye, en las letras I, H, V, H, que solo es una contracción de yo seré lo que seré. Yod, Ei, Baf, Ei, es todo lo que tenemos, y vemos que su raíz no viene de ningún nombre, sino de un atributo del Eterno que ningún ser creado por él puede hacer. Ya que nadie puede estar en presente, pasado y futuro todo al mismo tiempo. Por tanto, si solo quieren agregarle vocales, solo tiene que decir, Erie. A ser. Erie. Por tanto, amigos lectores, no caigan en tradiciones dogmáticas de grupos de niños exploradores del hebreo. Exija evidencia tangible y de fuentes reconocidas, no de supuestos líderes ex-cristianos que aún no han abandonado el dogmatismo, y lo traen consigo para acomodarlo a un supuesto judaísmo creado por ellos mismos. No existe un atributo, o nombre como Yahweh, o Jehová, un tal Yahshua, no hay diccionario ni autoridad rabínica que lo respalde. Sea inteligente y use la lógica, y no la adrenalina en los asuntos del Eterno. En la próxima parte, seguiremos hablando sobre los nombres, o atributos de Hashem. Si él lo permite. Shalom a todos.